Bueno, shalom, shabbat shalom a todos, muy buenos días, bienvenidos a la clase del profeta Isaías, esta clase que es habitual todos los Shabbat desde las 10:45, 10:30 aproximadamente. En ese espacio estamos iniciando nuestra clase del profeta Isaías. Los invitamos a todos a que se unan a esta clase, a este proyecto Isaías, que ya está llegando prácticamente a su segundo año. Me faltan apenas unas semanas para llegar al segundo año de estudio completo de el libro de Isaías, ¿no? Nos vendría quedando, pues, básicamente un poquito más de la mitad, o sea que nos va a tomar algo así como unos 5 años completos tomar este curso entero, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66. Que Dios nos permita hacer ese estudio completo de 5 años, vamos 2 años, yo creo que me deben quedar aproximadamente unos 3 más para poder estudiar todo el libro de español, de Isaías en español, que es la primera vez que se hace. No hay más material de este, no hay nadie más que se haya hecho este estudio. Entonces hay que valorar pues bastante el espacio, ¿no? Isaías capítulo número, ¿qué? Capítulo número 29 hoy. Isaías capítulo número 29, lo buscamos por favor. Hoy clase número 120. Clase número 120. Clase número 120. Los saludamos a todos, ¿vale? Vamos a empezar el día de hoy. Esperen y por aquí miramos. Ahí está. Clase número 120. Si está dentro de la pantalla, vamos a ponerlo un poquito más grande porque está como lejos. Sí, chaval número 47, de la Parashá Re, ¿no? También lo estudiamos esta mañana en Conversando con la Torah. Y vamos a iniciar en el versículo número 1. Entonces, Isaías 29, versículo número 1. Isaías 29, 1. Ya dimos cierre a 28 capítulos anteriores. 29, 1. ¿Sí estamos ahí? Dice el 29.1 de la siguiente forma, de la siguiente manera. Voy a leerlo desde el 1 hasta el versículo 10, que es donde tenemos ahí en la hoja de hoy. Ay, Ariel, ciudad que habitó David, añade año a año las celebraciones, ustedes continúen. Y yo angustiaré a Ariel, y será ella desconsolada y triste, y será ella a mí como Ariel. Yo acamparé alrededor tuyo contra ti, y te afligiré con campamento, y yo me levantaré contra tu muralla. Levantaré contra tu muralla. Y humilladas, y humillada desde la tierra hablará, y desde el polvo abatida tú hablarás, y balbucearás desde la tierra tu voz, y desde el lodo tú hablarás susurrando. Y sucederá que polvo triturado será la multitud de tus enemigos, y tamos serán la multitud de los poderosos, y será en un instante repentino. Por Yuhel y Sebaot, o de los ejércitos, serás visitada con trueno, con terremoto y con ruido grande, con tormenta y tempestad, y con flama de fuego devorador. Será como un sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra sus fortificaciones, y los que la oprimen. Y será como un sueño de un hambriento que come, y aquí despierta y vacía está su alma. O aquel que sueña que tiene sed, y entonces bebe, pero se despierta y está cansado, y su alma hambrienta. Y así será la multitud de las naciones que pelean contra el monte Sión. Versículo 9. Deténganse y maravíllense, lloren y lloren, beban, pero no vino, tambaleen, pero no por sidra, porque derramó sobre ustedes Yuhel espíritu de adormecimiento, y él cerró sus ojos a los profetas, y tus cabecillas y a los videntes veló. Sí, es básicamente es como la entrada al capítulo número 29. Les cuento que el capítulo 29 nos estará acompañando hasta el final del año hebreo, que nos queda pues muy poco, pues poco relativamente, ¿no? Para que llegue aproximadamente un poquito más de 5 o 6 clases para que llegue el año nuevo. Entonces ahí estaremos cambiando de capítulo, que eso es lo que nos queda, ¿vale? Entonces, ¿me están escuchando bien allá en Google Meet? Sí, señor. Listo. Vamos nuevamente al 1, ¿vale? Al 1. Dice el 1, ay, Ariel, ciudad que habitó David. Estoy leyendo el 29.
añade año a año las celebraciones, ustedes continúen. Ustedes lo pueden ver en hebreo que dice Hoy, ¿cierto? Y lo estoy leyendo en la transliteración. Hoy, Ariel, Ariel, Kirjat, Haná, David, Sefu, Shana al Shana, Hagin, Jinkofu. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Dice Hoy Ariel es Ay Ariel, y repite nuevamente la palabra Ariel, Ariel, ciudad, Kirjat, que habitó Haná David, o en donde vivió, ¿no? Haná, de Jai, de vivir, Haná David, Sefu, añadir, Shana, año, al Shana, año a año, o año contra año, Hagim, celebraciones, Yinjofu, que es la expresión continuar, o ustedes continúen. ¿Sí? O sea, realmente cuando uno ya le coge el tiro, ya uno lee la transliteración o lee directamente el hebreo y ya uno más o menos sabe qué palabras son y va haciendo la traducción. No la transliteración, sino la traducción. Pero ahí se ve la expresión hay en hebreo es hoy. ¿Sí? Hoy, que es la primera que aparece. La expresión hay es hoy. Y hay dos veces Ariel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago como traductor? Coloco hay, que es hoy, Ariel, Ariel, pero en español eso está mal. O sea, no puedo colocar dos palabras iguales sin ningún signo de separación. Entonces se le coloca la coma, ¿sí? Hay Ariel, Ariel, ¿cierto? Está la coma ahí. Ciudad que habitó David. ¿Cómo dice en la Reina Valera? ¿Alguien tiene la Reina Valera ahí a la mano? Sí. ¿Qué dice? Hay de Ariel, ciudad donde habitó David. Muy similar, ¿no? Hay de Ariel, sí, ahí la Reina Valera le complementa con el de, que es un artículo, ¿sí o no? Entonces, se lo pueden ver ahí en el hebreo y arriba pues también está en el hebreo, ahí dice en el hebreo, hay Ariel, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver ahí, Ariel, miren la segunda palabra, en el hebreo, arriba, o sea, la primera parte donde dice hebreo, ahí está, dice Hoy, ¿cierto? Hoy, miren que dice Hei, Bab, Yud, Hoy, ¿cierto? Y luego viene Ariel, ¿cómo se escribe Ariel? Aleph, Resh, Yud, miren en el hebreo, Aleph, Resh, perdón, Aleph, Resh, Yud, Aleph, Lamet. Sí, es de las pocas palabras que tiene doble Aleph adentro. Doble Aleph adentro. Para que se viene o para que sea Ariel. Ariel. Ahora vamos a leer a la hermana, por favor. Buenos días. Ariel. Hoy Ariel, Ariel. Y miren que en el hebreo está específicamente las dos palabras iguales, están juntas, están seguidas. Miren que están los dos Ariel pegados en el hebreo, ¿sí? Arriba en el primer apartado. ¿Sí lo vieron ahí? Listo. Vamos ahora sí a la parte interpretativa. Le estamos dando como algo de forma, como para que le cojan ahí un poquito el ritmo también a la forma. Entonces dice, hay Ariel, Ariel, ciudad ciudad que habitó David, ¿cierto? Añade año a año, que es lo que estamos viendo allá en la transliteración donde decía Sefu Shana al Shana. Sí, miren ustedes, si miran en la transliteración, van a ver que está dos veces pegada la palabra Shana en el versículo 1. Shana al Shana. ¿Mm? Y en el hebreo, pues también ahí está Shin, Nun, Hei, Ain, Lamet, Shin, Nun, Hei. Pues Shana al Shana. Sigamos ahora sí en el castellano. A mí me gusta mostrarles también las cuestiones de forma para que ustedes puedan, pues, cogerle un poquito la cuestión a la forma, ¿no? Al hebreo. Esta tarde, taller de hebreo para los amigos que no lo sabían, los que no lo recordaban y los que estaban ahí, que están hasta ahora llegando a la clase. Taller de hebreo para que puedan venir, el Eterno lo permita, presencial, que hay un material muy interesante impreso, ¿no? Bueno, sigue de la siguiente manera. Hay Ariel, ciudad que habitó David, añade año a año, las celebraciones de ustedes continúen. Entonces, la pregunta sería, ¿qué significa el nombre Ariel? La semana anterior lo dijimos, ¿no? Ari y El. Es una palabra compuesta, ¿no? Entonces, hay que entender o hay que recordar, si de pronto lo sabían pero no lo recordaban, todas las palabras que terminan en El son palabras compuestas. Es decir, todo lo que usted vea que termina en El, en hebreo, es una partícula que significa Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la palabra Daniel. Daniel es una palabra compuesta, es Dani, ¿cierto?
y aparte el. ¿Sí? ¿Cuál otra palabra con terminada en el recuerdan? Gabriel, ¿cierto? Entonces, Gabriel. Entonces, Gabriel. ¿Sí? ¿Cuál otro? Samuel, ¿cierto? Que sería en hebreo. Shemu. Shemu y aparte él, ¿cierto? Shemu, él. Entonces, esa expresión, Samuel o Shemuel, o todas las que terminen en él, indican Dios, ¿correcto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces aquí Ariel es lo mismo. Ari, ¿qué significa? Ari, león, ¿cierto? Ari es león. Y él es Dios, ¿correcto? Entonces, león de Dios o el Dios león o la autoridad del león. ¿Sí? Entonces dice que hay una ciudad llamada Ariel. ¿Cómo sabemos que es una ciudad? Porque ahí te dice. Hay de Ariel, Ariel, ciudad que habitó David. Pero ¿cuántas ciudades habitó David realmente? Ese habitar es de asentarse, ¿no? De vivir ahí. Entonces, ustedes miran la palabra habitar y es la palabra haná, ¿sí? Que es una derivación de la palabra hay, que es vivir. O sea, hay es vivir y haná es como habitar un lugar. Es la derivación. Creo que no es conjugación la palabra, creo que es derivación, la correcta. Entonces, Ariel es Jerusalén, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante dice, yo afligiré, me levantaré contra tu muralla. El 3, miren el 3 al final. Yo me levantaré contra tu muralla. La única ciudad amurallada en la zona en la que haya vivido David, pues era Jerusalén. Él también vivió mucho tiempo en Belén, pero Belén no era una ciudad amurallada, era una aldea. Sí, por eso dice, he aquí el Mashiach nacerá en la más pequeña de las ciudades de David, o sea, Belén, ¿sí? Pero una ciudad amurallada que él haya habitado es Jerusalén. Entonces, si quieren, coloquen por ahí cerca, no sé en dónde, en sus Biblias o en sus apuntes o directamente en la hoja que yo les doy, o los que están en casa, pues en la Biblia, supongo yo, coloquen Ariel igual a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, Ariel es igual a Jerusalén. ¿Listo? Ariel es Jerusalén. Entonces, el león de Dios. León de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Todo clarísimo, ¿cierto? ¿Alguna preguntita hasta acá? Dime, bueno. Es que permanece buscando eso de Ariel y me salía también que era como refiriéndose a algo específico del altar, que era pues algo humillante, que lo Sí. menciona por ahí en Ezequiel. Entonces, pues yo también menciono que es Jerusalén, pero digamos aquí, si mirar bien el contexto, se puede hacer relación como junto a la ciudad o como al sitio del altar. Yo diría que la ciudad, ¿no? Porque en la época de David, pues el altar no se usó, ¿no? ¿Te acuerdas que dice que él tenía el arca en un lugar y eso? No, sí, sí, no, más que todo era, o sea, lo pensaba era más de que se usara, ¿no? Sino como a, de pronto a la contaminación que tenía como tal el lugar. Ah, ya, ya. Bueno, Ya es enfocado. sí, por ese lado sí está interesante, ¿no? Como esa desviación que sufrió el tabernáculo en ese momento, no el templo que no existía todavía, no el tabernáculo, y puede ser cierto, esa contaminación que tenía y que Dios aquí la puede estar refiriendo, ¿no? Haciendo referencia a la época de David. Está súper interesante. ¿Qué más encontraste? Hay una pequeña ciudad también llamada Ariel, ¿no? En Cisjordania. O sea, los hebreos en otro momento fundaron una ciudad llamada Ariel. Entonces, no confundan esa ciudad llamada Ariel con Jerusalén. Entonces, colocan Ariel ciudad y les sale que es una ciudad pequeñita en Cisjordania. Entonces, uno diría, pero sale una ciudad llamada Ariel. Sí, bueno, la fundaron después. De hecho, esa ciudad David nunca la habitó. De hecho, no la conoció, porque ni siquiera existía en su tiempo. Entonces, Ariel es Jerusalén. ¿Alguien encontró de pronto alguna otra cosa? ¿O encontraste algo más, Gwen, de lo que viste? ¿No? Entonces, Ariel, ¿no? Ariel, que dijimos que era como una tareita de la semana, ¿no? Buscar Ariel, ¿qué más encontraba? Y dijimos también que hay una de las constelaciones llamada la constelación de Leo en castellano, que sería León, Leo, perdón, en la cultura latina, en el latín es Leo, en español es León y en hebreo sería Ariel, la constelación del León, ¿sí? La constelación del León. ¿Sí la han escuchado? ¿Alguien más la ha escuchado? La constelación del León. La constelación del León, espera porque no encuentro aquí el...
Ya, Sí, ya lo encontré. además hace parte de uno de los signos de zodiaco, donde dicen que uno nació en la, no sé, constelación de Ariel o en el signo de Ariel. Sí, digamos que el zodiaco, como dice Claudia, lo tomó como uno de sus signos, ¿no? Y ahí le dan la fecha y todo, y que no es la fecha correcta, no está corrida aproximadamente un mes atrás. Entonces, sí, efectivamente es también, pues eso, ¿no? Un símbolo del zodiaco del paganismo. Entonces, el león, efectivamente hay una constelación que se llama el león. Continuamos. Dice, hay de Ariel, ciudad que habitó David. Y ese hoy es hay de advertencia, o sea, le está diciendo como cuando en español, no sé, decimos, ay, qué cosa tan grave, ¿sí? Es esa expresión de ay, de sorpresa, de alerta. Ay de Ariel, o sea, de Jerusalén, ciudad que habitó David, añade año a año, las celebraciones de ustedes continúen. O sea, le está diciendo, ustedes no se han dado cuenta de lo que les va a venir y ustedes están todavía en celebraciones, contando año tras año. Y eso el Eterno lo estaba viendo pues con malos ojos, ¿correcto? Ellos no estaban atentos al castigo que Dios pues les iba a traer a esa ciudad. Dice, añade año a año. O sea, ellos estaban preocupados era por contar cuántos años tenía Jerusalén, están celebrando cada año las mismas tonterías y Dios ya se había cansado de eso. Versículo número 2. Y yo angustiaré u oprimiré, siguiendo el 2. Yo sí leí la Biblia, hermano, leí otra. Sí leí la, ¿sí? Ah, es que aquí tiene un montón ahorita. Entonces dice acá, epa, y yo angustiaré a Ariel y será ella desconsolada y triste y será ella a mí como Ariel. Entonces, ese es un versículo raro, porque dice que Dios la va a oprimir. Dice que cuando ella esté desconsolada y triste, entonces ella va a ser como Ariel. ¿Qué entendemos? ¿Qué podemos ver en ese versículo? Que está bien interesante y es confuso. O sea, Dios dice que va a oprimir a Ariel. Dice que cuando ella esté, la ciudad, Jerusalén, cuando ella esté desconsolada y triste, entonces ella va a ser para el Creador como Ariel. O sea, que Ariel también es uno de los nombres de Jerusalén. ¿Correcto? Pues bueno, desde el versículo 1 lo sabemos. Pero ¿qué más ustedes pueden entender ahí? ¿Qué más ustedes pueden ver? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues yo también en lo que investigué, ya que en Jerusalén, pues es el altar de los sacrificios ¿a qué? A Yuhei Bajei. Y pues también ella va a ser destruida por los babilonios, decía, o sea, va a haber mucha muerte y la ciudad va a estar llena de cadáveres y de sangre. Muy bien, entonces, pues hace parte también como de la consulta acerca de Ariel. Sin embargo, la pregunta, y volvemos a retomar un poquito la pregunta es, ¿por qué dice que él la va a angustiar y que luego la ciudad va a hacer a él Ariel? O sea, no parece que fuera como tan claro. Sí, en la angustia, ellos no tienen otra opción de buscar y si será verdaderamente la estrella. Muy bien, va por ahí, así es. Bueno, la constelación de Leo tiene 9 cuerpos principales, las 9 astros principales, ¿sí? Tiene más, pues obviamente una constelación son millones de estrellas, ¿no? Pero como los más visibles desde la Tierra son 9, Tenébola, M66, 65, M105, Regulus, N, Pi, esta letra no sé cuál es, Mem, E y Delta, ¿sí? Tiene diferentes cuerpos, y pues la figura pues no es un león, sino pues como una figura ahí geométrica y ellos dibujan alrededor pues las figuras, ¿no? Entonces la más importante de esa constelación es el astro llamado Regulus, ¿sí? Regulus, que es como la pata del león, pues sería como la diestra, ¿no? La diestra de poder que dicen en la Biblia. Los hebreos eran observadores del cielo, como lo vimos la vez anterior, y sabían pues mucho de esto y por eso utilizaban las figuras celestes también para comunicar información en la escritura, ¿correcto? Aquí hay un comentario, a ver, lo leemos porque no alcanzo a leer acá. Grisel nos dice, entiendo que después de que el Creador castiga a Jerusalén, ella vendrá a ser fuerte y justa para el Creador, ¿correcto? Es decir, Jerusalén había perdido su nivel de Ariel, ya no era Ariel. ¿Qué es un león? ¿Qué representa el león en la cultura hebrea? Porque es diferente el león, o sea,
No podemos decir, por ejemplo, aquí para los latinoamericanos, los nativos americanos, ¿no? No podemos decir qué representa para ellos el león, no porque nunca vieron un león, pero ellos tenían un animal aquí en Latinoamérica, a ver si ustedes saben cuál es, que era representado como la máxima deidad y que era representado pues como el más fuerte y el más altivo de todos. ¿Cuál era? Aquí en Latinoamérica, el jaguar, correcto. Entonces el jaguar era para los mexicanos, ¿cierto? Los mayas, los aztecas, incluso aquí los incas, incluso aquí en Colombia también. Aquí, yo me meto aquí a, bueno, ustedes o yo nos metemos aquí a las montañas de Bogotá y es muy probable que nos encontremos un jaguar. O sea, los jaguares no son de clima caliente, los jaguares son de la selva. Y eso que rodea Bogotá, eso es una selva, eso no es un bosque. Sí, los bosques son pequeños, son nublados, ¿cierto? Bueno, aquí eso es una selva. Entonces, yo me meto aquí a las montañas de que rodean a Bogotá, me puedo encontrar un puma o un tigre, un jaguar, ¿correcto? Un tigre no, porque no son de acá. Entonces, si usted va, por ejemplo, a la India, para ellos el representativo no era el jaguar, que ya no hay jaguares. ¿Cuál era como el representativo? El animal así fuerte. ¿La cual? ¿La rata? ¿Quién dijo la rata? Ah, no, sí, la rata que es un animal, la vaca también, pero hay un animal que particularmente ellos también lo representan, las serpientes, ¿vale? ¿Cuál otro? El dragón. El dragón. ¿Cuál otro? Ah, el elefante. El elefante, que es la cabeza de Vishnu, pero hay uno que es el tigre, que es típico de la zona de la India, ¿no? El tigre de Bengala, ¿sí o no? Bengala, que es una zona de la India. Entonces, la vida de Pi, entonces, es eso, ¿no? En la vida de Pi es el tigre el que sobrevive porque es el animal que en la cultura hindú es el más fuerte. Sería como el rey de la selva, ¿sí? Entonces sería el tigre. Entonces, el tigre de Bengala, que es una zona de la India, es el más conocido del mundo, ¿no? Entonces, para los israelíes, ellos no tenían tigres. Hay un par de versículos que mencionan los tigres, uno o dos, no sé, pero más como una mención honorífica, ¿sí? Y lo mencionan por allá en Persia, no como tal en la tierra de Israel. Pero en la tierra de Israel el animal fuerte era el león. Y había una raza de leones que habitaban el desierto, literalmente el desierto. Y ellos caminaban el desierto, llegaban a la tierra de Israel, eran como migratorios. En la tierra de Israel se quedaban hasta que venían las lluvias y se iban nuevamente al desierto. Al león no le gusta la lluvia, o a ese tipo de leones no le gustaba la lluvia. Entonces, para ellos el león, ¿qué representaba? Ya dijimos, ¿qué representaba, por ejemplo? ¿Qué representaba, por ejemplo? Ay, gracias. Ay, gracias. ¿Qué representaba entonces para ellos el león? Les pregunto. Sí, por ejemplo, para los incas, para los mayas, para los aztecas, el jaguar era fuerza, era el líder, ¿cierto? El guerrero jaguar era el más poderoso del comando, el líder jaguar era el que mandaba a la tribu. Entonces, el león, ¿qué representaba para ellos también? También como el líder, ¿cierto? La fuerza, el que tiene la potencia, el que no tiene miedo, ¿sí? Los leones, los machos son de los pocos animales que prácticamente no le temen a nada, ¿sí? No le temen a los cocodrilos, igual que el jaguar, los jaguares no le temen a los cocodrilos, no le temen al agua, no le tienen miedo tampoco a los árboles. El jaguar cuando se inunda el Amazonas trepa a los árboles, caza en los árboles, vive en los árboles, si tiene que andar bajo el agua, anda bajo el agua, o sea, es un animal, es una máquina de matar el jaguar. El león es el equivalente allá en África y en Asia, ¿sí? Entonces, para ellos, el león era mucha fuerza. Entonces, Dios está diciendo que cuando los oprima, Jerusalén va a recuperar su fuerza, porque la había perdido. Entonces, dice el 2, yo angustiaré a Ariel, y será ella desconsolada. No dice él, está hablando de una ciudad, será ella la ciudad desconsolada y triste, y será ella a mí como Ariel. O sea, solamente bajo la aflicción, la ciudad de Jerusalén recuperó el título de ¿qué? De Ariel. ¿Sí? Solamente bajo aflicción recuperó el título de Ariel. O recuperaría, más bien, recuperaría el título de Ariel. ¿Qué es Ariel? Fuerza, es también violencia, es también no tener miedo, pero solamente vino ese comportamiento cuando el Eterno la afligió. Y dice el 3, y acamparé alrededor tuyo contra ti. Y dice así, alrededor tuyo contra ti. Y te afligiré con campamento y yo me levantaré contra tu muralla. O sea, Dios está diciendo que va a traer un ejército que va a rodear la ciudad y va a colocar campamento alrededor de la ciudad. ¿Cuál fue ese pueblo que acampó alrededor de la ciudad de Jerusalén? En el marco de esta profecía, que muchos han acampado alrededor, ¿no? Pero en el marco de esta profecía,
¿A quién fue? ¿Cuál fue el ejército que acampó en contra de Jerusalén? Colocándole sitio. O sea, hay hasta pasajes de la Biblia, ¿no? Es el sitio de Jerusalén. Ahí dice, siendo el año tal de tal rey, subió tal rey de tal nación y acampó contra Jerusalén. ¿Quién? Babilonia. Babilonia, muy bien. Aquí también lo dijeron muy bien. La señora Fernanda también lo mencionó. Babilonia, que el nombre correcto no sería Babilonia, sino ¿cuál? Neo, ¿se acuerdan? Neo Babilonia, que hay que hacer la diferenciación porque Babilonia es la de Nimrod. Ya eso había desaparecido. Era Neo Babilonia. Entonces, Neo Babilonia o los Neo Babilonios fueron los que se levantaron en contra de Jerusalén. Si estamos todos en contexto, sí. ¿Estamos todos entendiendo o estamos hay alguien que esté de pronto perdido? Nos dice como para explicarlo además de una sencilla manera, ¿no? Pero estamos así. Jerusalén es llamada Ariel, león de Dios. Y Dios está diciendo que la va a afligir y bajo la aflicción la ciudad va a recuperar el nombre de Ariel, ¿correcto? Al recuperar el nombre de Ariel va a perder el miedo, va a recuperar la fuerza. Pero Dios está diciendo que lo que va a traer contra Jerusalén es un campamento, o sea, un sitio. Y van a tratar de tomarse la muralla. Está fácil hasta ahí. Seguimos entonces en el versículo número 4. Y humillada desde la tierra hablará. Es decir, la única forma, vamos a leerlo todo. Y humillada desde la tierra hablará. Humillada desde la tierra hablará. ¿Cierto? Y desde el polvo abatida, tú hablarás, o sea, la ciudad, y balbucearás desde la tierra tu voz, y desde el lodo tú hablarás susurrando. Miren que ahí utiliza diferentes palabras para hablar, ¿no? Hablar, hablarás, balbucearás, tu voz, susurrar, hablar, o sea, es un intercambio de palabras ahí, es de los pasajes interesantes para mirar. Y aquí dice, en general está diciendo que una vez que Dios ha colocado bajo prueba a la ciudad de Jerusalén, entonces cuando ella empezó a clamar al Creador, a clamar. Por eso vemos, y lo vimos en alguna clase, no me acuerdo cuál de todas, que fue cuando ellos fueron llevados a Babilonia que se preocuparon por el estudio de la Torah. ¿Se acuerdan de eso? Cuando ellos son enviados a Babilonia, allá en Babilonia dicen, vamos a perder la Torah, vamos a perder nuestro idioma. Y fue allá que se pusieron a estudiar. Y se produce el surgimiento de un grupo de estudiosos llamados los hasideos, ¿no? De los cuales ya hemos hablado en otra ocasión. Entonces, como tal, esa aparición de esa prueba trajo cosas positivas para Israel, que los llevó nuevamente a buscar al Creador, cosa que ya no estaban haciendo. ¿Vale? Entonces, desde lo más bajo, desde la humillación, desde la destrucción, entonces los sobrevivientes iban a empezar a clamar al Creador. ¿Correcto? Eso lo vemos en el libro de Nehemías, pero fundamentalmente lo vimos en el libro de Ezequiel, donde la gente en el libro de Ezequiel, estando cautiva en Babilonia, empezaron a buscar al Creador a través de las revelaciones que Ezequiel recibía. 5. Versículo 5. Y sucederá que polvo triturado será la multitud de sus enemigos, y Tamos será la multitud de los poderosos, y será en un instante repentino. O sea, está diciendo que los enemigos de Jerusalén van a ser triturados como el polvo y van a ser como un tamo. Un tamo es una espiga que madura en falso, ¿sí? O sea, parece madura, pero cuando sopla el viento se la lleva. Es como una especie de diente de león, ¿sí? Que uno la ve así supremamente firme, ¿no? Pero usted medio la sopla y todos sus pétalos, esos son pétalos, pues salen directamente a volar, ¿sí? ¿Se han cogido algunos un diente de león? ¿Se han soplado un diente de león? ¿Sí? Entonces, eso del diente de león, pues, ¿qué nos muestra? Nos muestra precisamente lo que estamos diciendo, y es cómo el Creador directamente está colocando a los enemigos de Jerusalén, de Israel, como algo temporal. Y miren lo que dice, ahí lo dice, ¿no? Sucederá que polvo triturado se la da a la multitud de sus enemigos. O sea, los neobabilonios van a ser triturados como el polvo. Y Tamos serán a la multitud los poderosos. O sea, realmente el Eterno está diciendo que el gobierno neobabilonio va a durar muy poco. ¿Cuánto duró el gobierno neobabilonio? Alrededor de unos 90 años. No duró más de eso. Y en Jerusalén o en Israel duraron apenas 70 años de gobierno. Sí, ese es total. Y esto es en Jerusalén. Eso es muy poco para otros imperios que han durado miles de años. Los egipcios duraron miles de años, casi 4.000 años de gobierno, ¿sí? Los romanos, ¿cuánto llevan en el poder? Por lo menos 2.600 años. Los griegos ni se diga, ¿sí? Los persas duraron 600 años. O sea,
Cada pueblo duró mucho, pero el que menos duró fue el pueblo babilonio, neobabilonio, que duró alrededor de 70 años en Jerusalén, lo que duró más o menos el exilio. Entonces dice acá que serán como Tamo, claro, porque su duración va a ser muy pequeña, muy corta. Y dice también, serán como Tamo, Tamo será la multitud de los poderosos y será en un instante repentino. O sea, la destrucción de Babilonia también iba a llegar en un momento repentino. ¿Quién acabó con Babilonia? Con Neobabilonia. ¿Cuál fue el imperio que acabó con Neobabilonia? Los persas. Muy bien. ¿Cuál fue el rey que derrotó a los neobabilonios? Ciro el Grande, ¿no? O Ciro II, que ya lo mencionamos también en la clase anterior. Y dijimos que una de las principales características de Ciro II, ¿cuál fue? ¿Qué le permitieron a la gente? Libertad de culto. Y sacó un decreto que hoy en día sabemos que es la base de los derechos humanos, de lo que se llama los derechos humanos. ¿Correcto? Sí estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Seguimos. Versículo número, entonces en un instante repetir. Versículo número 6. Sergio, Sí, cuéntame. ay, qué pena contigo. ¿Será que puedes repetir un poquito del 5? Es que no alcancé a anotar donde saqué pues lo de Ciro. Que tú Sí, nombraste dos Ciro. sí, vale. Estamos diciendo básicamente que la destrucción de Babilonia llegó en un instante repentino en mano de Ciro el Grande, porque Ciro el Grande derrotó a los neobabilonios y determinó para toda la gente libertad de culto y emitió como un decreto que es la base actual de los derechos humanos, donde dice que todos eran iguales, que no tenía por qué haber esclavitud, que tenía que haber libertad, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Gracias. Vale. Seguimos entonces con el versículo número 7. Por tanto, Yud Hei de los ejércitos, Sebaot, serás, no, perdón, por, no por tanto, sino leí mal. Por Yud-Hei Sebaot, ahora sí, serás visitada con trueno y con terremoto y con ruido grande, con tormenta y tempestad y con flama de fuego devorador. O sea, está explicando su ira, está diciendo Dios los va a visitar a ustedes con la ira que le corresponde. Porque realmente en Jerusalén pues nunca cayó tempestad en ese momento, tampoco hubo truenos ni ruidos. Llegaron los neobabilonios y destruyeron la ciudad. Pero esa destrucción que ellos hicieron es una comparativa a esos elementos. La tempestad, el fuego, el terremoto. Miren que utiliza todos los elementos de la naturaleza. Utiliza la tierra con los terremotos, utiliza además de eso el aire con el trueno, ¿cierto? Los sonidos, con ruido grande, ahí está, con tormenta y tempestad, que es agua, y con fuego, que es pues directamente el fuego. ¿Me hago entender? O sea, están los cuatro elementos ahí. Los cuatro elementos son terremoto, la tierra, el trueno y ruido grande, que es el aire, con tormenta y tempestad, que es el agua, y con flama de fuego devorador, que es el fuego. Son los cuatro elementos. O sea, Dios está diciendo, voy a enfocar toda mi ira en ustedes. ¿Correcto? Preguntitas hasta ahí. 7. Y será como un sueño de visión nocturna. La multitud de todas las naciones que peleen contra Ariel y todos los que pelean contra sus fortificaciones y los que la oprimen. Está diciendo el creador que va a destruir con toda su fuerza a la nación y fundamentalmente a la ciudad, porque esto es una profecía en contra de Jerusalén. ¿Cómo dice el título de la Reina Valera del capítulo 29? O sea, miren contigo el capítulo 29 y díganme cómo dice el título en la Reina Valera. Ariel y sus enemigos. Yo le hubiese colocado tal vez o profecía, ¿no? Profecía de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén denunciada. Esa es la de los testigos de Jehová, ¿cierto? Jerusalén denunciada. Sí, o sea, ese sería como un título correcto para el capítulo 29. Jerusalén, su caída, la destrucción de Jerusalén, profecía de la caída de Jerusalén. Pues podríamos colocar un sinfín ahí de nombres, ¿vale? ¿Estamos comprendiendo, amigos y amigas? ¿Sí? Sí, señor. Vale, continuamos entonces. Continuamos entonces en el versículo número 7. Y será como sueño de visión nocturna. ¿Sí? De visión nocturna. A ver, me perdí. La multitud de todas las naciones
que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra sus fortificaciones y los que le oprimen. O sea, una gran cantidad de enemigos a tal punto que parecía incluso un sueño. Ellos nunca se esperaron que viniesen tantos enemigos en contra de la ciudad de Jerusalén. ¿Comandados por quién? ¿Cuál era el rey de los neobabilonios? Nabucodonosor, ¿cierto? Él era el rey, el que comandó ese ataque contra la ciudad de Jerusalén. Y tenía un tipo que le ayudaba, según el libro de Crónicas y según la historia, tenía un tipo que le ayudaba, que era llamado Nabónido, ¿sí? ¿Se acuerdan que la Biblia lo menciona? Que Nabónido fue la persona que comandó como la toma final de Jerusalén, era uno de los militares importantes de Nabucodonosor. Seguimos entonces con el versículo número 7. Pelean contra su fortificación y los que lo oprimen. 8. Y será como un sueño de un hambriento que come y he aquí despierta y vacía está su alma. Es decir, que las intenciones de Babilonia en Jerusalén, las pretensiones eran mayores a lo que realmente encontraron. O sea, se tomaron la ciudad porque tenían una gran pretensión sobre ella, pero realmente fue como la persona que sueña que comió. ¿Ustedes han soñado alguna vez que comen? Que les parece muy agradable. Yo particularmente yo nunca me he soñado eso, pero sí mucha gente me dice, no, yo me soñé que me estaba comiendo tal cosa y fue muy agradable. Y luego me desperté con tremenda hambre. Parece que fuese como un sueño habitual, particularmente yo no lo he tenido. ¿Pero alguno de ustedes ha tenido ese sueño? Sí he tenido el sueño que hice a continuación. Miren lo que hice a continuación. Será como un sueño, el 8, ¿no? Será como un sueño de un hambriento que come aquí despierta y vacía está su alma. O aquel que sueña que tiene sed y entonces bebe. Ese sí lo he tenido. He soñado que he tenido mucha sed, tomo una bebida, ¿cierto? Y se despierta uno a la medianoche y tremenda sed, ¿no? ¿Sí les ha pasado? Entonces como que nuestra parte física está como somatizando eso en los sueños. Entonces dice acá, el 8, entonces bebe, pero se despierta y está cansado y con su alma hambrienta. Me parece que me equivoqué, debería ser sedienta. Pues con la redacción, creo que me equivoqué, pero esperen y verificamos la. ¿Qué texto es? ¿Isaías qué? Esperen y verificamos en esta versión. $29.8, ¿cierto? Hungry. $29.8, hambrienta. No, si es sedienta. Corregimos ahí, por favor, me equivoqué ahí en el 8. Sí, y su alma sedienta, no hambrienta. Sedienta. En el 8, en el hambrienta de abajo, después de tomar agua, de tomar algo, ¿cierto? No dice hambrienta, sino sedienta. Me hizo ahora por la redacción. Y ya mira aquí en el hebreo y la palabra sí es de sed. Sedienta. Sí, ahí lo tenemos. Vamos a leerlo entonces el 8 nuevamente. Y será como un sueño de un hambriento que come y aquí despierta y está vacía su alma. O aquel que sueña que tiene sed y entonces bebe, pero se despierta y está cansado y su alma sedienta. Alma, ¿sí o no? Entendí ahí. ¿Allá dice estómago? No, sí es alma. Aquí lo vi ya. Es nepesh. Dice, de hecho dice algo así como napsto, que es una conjugación de nepesh. Nepesh, que es la parte física. Es la parte física, los instintos. Finalmente nuestra alma no tiene sed, ¿no? Es un salmo que dice, mi alma tiene sed de ti. Sí, bueno, pero no es de agua, es de conocimiento, es algo espiritual. ¿Sí? Bueno, sí, podríamos uno colocarlo como estómago, no quedaría mal,
Sin embargo, que en el hebreo utiliza la palabra nepesh, que es alma, ¿sí? Pero no es el alma como la esencia, ¿no? Sino los instintos, el cuerpo, la carne, que finalmente es el estómago, ¿no? Los intestinos. Dice el 8. Aquel que ya tiene sed, entonces bebe, pero se despierta, está cansado y su alma sedienta. Será la multitud de las naciones que pelean contra el monte Sión. Así será la multitud de las naciones que pelean contra el monte Sión. La multitud de las naciones que pelean contra el monte Sión. O sea, una gran cantidad de gente atacando Jerusalén, pero comandados por los neobabilonios. 9. Deténganse y maravíllense. Lloren y lloren. Beban, pero no vino. Tambaleen, pero no por sidra. ¿Sí? Y aquí vamos a leer el 10, que yo digo que es como la clave del capítulo de hoy. Por eso lo quise dejar hasta el 10, porque lo pude haber dejado hasta el 9. De hecho, creo que la Reina Valera tiene un subtítulo en el 9, ¿no? ¿Sí tiene un subtítulo en el 9? ¿Me verifican, por favor? Ceguera e hipocresía de Israel. Sí. Ceguera e hipocresía de Israel. Ceguera, hipocresía de Israel. Listo. Otra vez, el 9. Deténganse y maravíllense. Lloren y lloren. Beban, pero no vino. Tambaleen, pero no por sidra. ¿Sí? Tambaleen, pero no por sidra. Y ahí iría como subtítulo. ¿Cómo es que es el subtítulo otra vez? Ceguera e hipocresía de Israel. Ceguera y hipocresía de Israel. Es como un subtítulo que le pone, ¿cómo dice el de allá la tuya? Adoración fingida. Adoración fingida. Sí. Sin embargo, yo la leí y dije, bueno, el 9 y el 10, pues obviamente están conectados, porque es un solo relato, ¿no? Pero no lo quise dejar partido, quise colocar el 10, ya lo voy a explicar por qué. Deténganse y maravíllense, perdón, lloren y lloren, beban, pero no vino. Tambaleen, pero no por sidra, ¿sí? Deténganse y maravíllense, lloren y lloren, beban, pero no vino. Beban, pero no vino, ¿sí? O sea, le está diciendo, ustedes no están entendiendo lo que está ocurriendo. No tienen claro qué es lo que está ocurriendo. Y miren lo que dice el 10, viene a explicar por qué ellos no están entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Por eso se maravillaron y lloraron, no tienen ni idea de qué está ocurriendo. Y viene el 10 y dice lo siguiente, porque derramó sobre ustedes Yud Baje, espíritu de adormecimiento. O sea, Dios puede colocar en nosotros espíritu de adormecimiento. No es como tal que venga un espíritu encargado de dormirnos o darnos sueño, no. Está diciendo que Él está colocando su presencia para que usted no entienda, para que la gente no entienda, para que ande como adormecido. ¿Qué es andar como adormecido? ¿Qué es quién? Sí, ¿qué es algo adormecido? ¿Cómo es una persona adormecida? Se ve la pregunta. Que no reacciona. ¿Qué más? Lenta. ¿Qué más? Confusa. Sí, se han levantado ustedes y como que no saben ni qué fecha es, hoy es lunes, martes, domingo, es sábado. ¿Qué les ha pasado? Es algo, es una persona adormecida. Claro, te escuchamos. Yo lo compararía como cuando uno despierta de una anestesia muy fuerte, donde uno, por más que uno intenta como abrir los ojos o hablar, no se puede. O sea, uno tiene que ingerir algún alimento o algo para que el cuerpo vuelva en sí. Correcto. Entonces, es eso, estar como adormecido, como si estuviéramos como en una especie de trance o recién despertados, ¿no? Que hay mucha gente, por ejemplo, los niños, ¿no? Los bebés en este caso, y voy a colocar el ejemplo con el bebé, se despierta y él abre los ojos y todo, y uno le habla y como que no reacciona porque está todavía adormecido, ¿sí? Hasta que ya finalmente se estira, bosteza y ya como que otra vez se sintoniza. Entonces, dice que él derramó sobre ustedes espíritu de adormecimiento. Entonces, listo, esa es como la cuestión física, pero espiritualmente aquí haría referencia. Si ellos creyeran que lo que están adorando y cómo lo están haciendo es correcto. Sí, Yo lo veo así. vale. Porque dice que se apean y se emborrachan, pero no es con lo que creen que están emborrachando. Listo, y está interesante. ¿Qué más sería estar adormecido espiritualmente? Cuando nosotros, por ejemplo, no entendemos qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa cuando uno se despierta así y no sabe dónde está ahí, ni qué día es. ¿No? Creo que espiritualmente a veces nos pasa mucho eso, que no sabemos qué está ocurriendo en nuestra vida, no tenemos ni idea qué está ocurriendo en nuestra vida. Y eso es estar adormecido. Entonces, como que uno va como un zombie, sí, para donde la vida lo bote, como el mar. Sí, el mar, se han visto que el mar coge cosas
y las revuelca y las vuelve a llevar y las vuelve a revolcar y las mete y las saca las piedras, los troncos, hasta la gente, ¿no? Se han visto que a veces una ola coge a una persona y sí, lo revuelca. ¿Sí le ha pasado? Bueno, no sé si le ha pasado. Sí he visto, ¿cierto? Hace poco que fuimos con Claudia, con un amigo a la playa, estamos en una playa donde había unas olas muy grandes, pongo más de 2 metros, yo le pongo, algunas, no todas, y venía una ola supremamente grande, sí, pues obviamente ya uno más o menos le tiene como la práctica, sí, yo me metí por debajo del agua y no, esa ola no me dejó llevar. Y cuando salí, yo salí, pues no me pasó absolutamente nada. Salí, ¿dónde estará mi compañero? Sí, había un montón de gente, de verdad, porque una ola re inesperada, un montón de gente como emergiendo así, como esa espuma que genera. Sí, no aparecía por ningún lado y estaba por allá lejos, envuelto así, un montón de tierra y todo. Sí, la ola lo arrastró. Entonces, es eso, ¿no? Es como esa cuestión de, claro, me imagino. Entonces, es eso, ¿no? Y todo raspado también de la arena, que la arena es sumamente fina y, o sea, hace unos cortes muy finos, eso duele. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Esta vez adormecido es como la persona que lo arrastra a una ola. Sí, se levanta y supongo que debe ser una confusión terrible. Sí, como cuando usted se duerme en el autobús también, es un ejemplo también. Si dice, no, voy para tal lado, eso como 40 minutos. O sea, a veces uno va muy cansado y se duerme, pues porque no soporta. A veces uno sí dice, yo por ejemplo, cuando trabajaba lejos, yo sí decía, bueno, queda media hora, me voy a dormir esta media hora. Sí, ya uno más o menos como que el cerebro lo activa donde más o menos uno, pero a veces no pasa, entonces uno se pasa, ¿no? Entonces uno ahí diciendo, y uno se despierte y uno mira alrededor y uno no conoce, no son los edificios que uno ve. Y dice, pero ¿en dónde estoy, no? Y uno empieza a ver como calles raras, sí, edificios raros, y como que me perdí. Es lo mismo, ¿no? Es eso, es una persona que está totalmente por la vida perdida y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que estamos solamente como sobreviviendo, solamente existiendo y eso no es correcto. O sea, no pueden vivir con ese, no pueden dejar que la vida se les pase con ese sentimiento, como que están simplemente viviendo y ya. Tiene que haber un propósito. O sea, ¿cuál es su propósito en este momento? Si usted no tiene un propósito, tiene un problema. Y bastante grave. Tiene que haber un propósito. Así es un propósito material. Porque los propósitos materiales también son necesarios y se necesitan. O sea, usted también se pone de propósito material, a final de año voy a viajar, ese es un propósito. Sí, yo digo que los propósitos materiales tienen que existir. No sé, mi propósito, es un ejemplo, ¿no? Mi propósito material es comprar un televisor, ese es un propósito, está bien, es algo, es un propósito pequeño, menor, que uno diría, no es un propósito espiritual, pero está bien, o sea, no está mal tampoco, ¿no? Mi propósito es comprarme una casa, tampoco está mal, o sea, es un propósito válido. ¿Sí? Dios también nos ha colocado para que coloquemos en nuestra vida esos propósitos materiales. Es el que ganó mi propósito es a final de año graduarme de la universidad, de lo que sea. A mi propósito a final de año es comprarme unas zapatillas. De pronto hay gente que pues, no le alcanza, digamos, su dinero más que para eso, ¿no? Está también el que ganó mi propósito material es este año conseguir un mejor lugar, un mejor barrio donde vivir, porque estoy aburrido aquí el barrio donde estoy, no me gusta, bueno, yo qué sé. Entonces, es eso, ¿no? O quiero cambiar el celular. Son esos propósitos materiales y no está mal, para nada. El problema es no tener un propósito. Yo creo, y les transmito eso, que yo creo que uno debe tener por temporadas, no sé, usted determinará esa temporada, hay gente que lo hace anual, ¿sí? En el mundo lo hacen mucho por año, a final de este año, ¿sí? Yo diría que por temporadas, no sé cuánto, usted determinará cuánto, uno debe tener tanto un propósito material como un propósito espiritual, ¿sí? Entonces, el propósito material suyo y el propósito espiritual suyo en este momento, pues para ustedes, no para mí, respóndanse ustedes mismos, ¿cuál sería ese propósito? Sí, tanto material como espiritual. De pronto usted dice, no, yo quiero viajar este año o lo que sea, en 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, yo quiero viajar a Brasil, a México, a cualquier lugar, eso es lo de menos. Pero márquese un proyecto, márquese un norte, porque si no, le pasa como la persona, imagínate salir de su casa, montarse en el autobús y no tener claro un destino, raro. O sea, yo diría, ¿para qué salí? Sí, yo creo que a ninguno le ha pasado eso, o yo no sé, que salga de su casa o se monte en un bus sin saber para dónde va. No sé. Pero ¿Sí? en ¿Me la hago vida entender? sí, Dime. en la vida En la vida sí, o sea, con el autobús no, pero en la vida sí nos pasa. instante. Claro, años incluso, que nos puede llegar a pasar eso. Y no está bien. O sea, lo correcto es que nosotros tengamos una meta clara, pero trazarse una meta es muy complicado. Sí, me hago entender, tanto material como espiritualmente hablando. ¿Sí? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Dale. Pues entiendo la posición, pero sí también digo que eso a veces puede traer, pues, no sé si está bien o mal, pero frustración porque lo que yo me planteé
no es lo que el Eterno quiere para mi vida. Claro. O Sí, cómo pues, sé si eso que me planteo es lo que Dios si yo quiere. pongo una meta, resulta que en esa meta, pues en el camino no es esa meta. Sí. Entonces, pues, al final no te me planteé que ver nada. Claro, y mira que de todas maneras todos solemos hacer algún tipo de plan, ¿no? Por lo menos pongamos un plan así pequeño. Yo, por ejemplo, hago planes a muy, muy corto tiempo precisamente por eso, porque yo sé que Dios de un momento a otro replantea todo, ¿sí? Ya había planeado algunas cosas a muy corto tiempo, digamos, y mi esposa que está conectada sabe, habíamos hecho como una planeación alrededor de unos 15 días más adelante, ¿sí? Y pasaron una situación y nos tocó replantear todo, y fue pues como Dios quiso, ¿no? Y por eso, digamos, los planes tienen, yo digo que tienen que ser a corto plazo. Pero de todas maneras, nosotros hacemos un plan para el día siguiente. Sí, por ejemplo, venir a Shabbat, eso es un plan. Sí, uno dice, no, mañana voy a ir a Shabbat. Sí. Y de ahí a que se cumpla, pues hay un montón, como dice Wendy, ¿no? De variables. Y que puede ocurrir de la forma como usted esperaba o no se lo esperaba. Está la persona que de pronto madrugó y dijo, no, yo madrugo porque la ciudad está llena de trancones, entonces llegó muy tarde, entonces voy a madrugar. Y usted llegó más temprano de lo que esperaba. ¿Sí? Está la persona que dijo, no, yo me confío, eso en media hora llego, y lo cogió tremendo trancón, así ya le alteró los planes, ¿sí? Entonces lo que dice Wendy dice es totalmente cierto. Entonces esos planes y generan siempre cierto grado de frustración. Sin embargo, esos planes son los que motivan nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, a largo plazo. ¿Cuáles serían como sus planes así a largo plazo? No, por ejemplo, la persona que no está casado, pues casarse, ¿no? Pero tampoco es que usted se monte en el plan de ya hoy mismo ir a montar allá en el salón de eventos cómo hacer su matrimonio, pues si no tiene pareja ni nada, pues. O llevan saliendo un mes, pues qué miedo, ¿no? Saliendo un mes con alguien y bueno, vamos a ir a planear nuestra boda de una vez. Es un mes como susto, ¿sí? Entonces no lo hagan. Sí, entonces, ¿le ha pasado? La llevaron a planear el matrimonio en el primer mes. Britney Spears, 72 horas. Ay, no. Entonces, no sé, la señora Miren iba a decir algo, se le levantó la mano ahorita hace un momentito, es que, Hola Sergio, buenos días. buenos días. Pues no sé, me pongo a pensar en lo que hablaba usted el 10 de ese espíritu de sueño que el Eterno nos da. Entonces yo reflexionaba sobre que de pronto, hablo por mí, me pasó y lo veo cuando estaba en la iglesia cristiana, como un espíritu de sueño, como que ve uno, porque leíamos, bueno, la ley, la Torah, pero como que la ley está abolida y uno, sí, amén, por fe. Entonces, creería yo que ese adormecimiento, como ese letargo que uno tiene en ese momento y que el Eterno permite que a uno se le cubran los ojos, que aunque uno lo lea, no lo entiende, entonces yo creería que en ese versículo 10 pues Sí, lo veo reflejado hacia mi vida en ese tiempo que viví dentro de la iglesia cristiana y pues puedo creer que de pronto el pueblo sabía que algo estaba mal, que estaban haciendo algo mal, pero como dentro de ellos trataban de pronto de hacer las cosas bien, pero como que ese adormecimiento no los deja a uno avanzar, porque sí, yo cuando estaba en la iglesia cristiana, yo decía, debe haber algo más porque no todo esto me convence. Y empieza uno como a cuestionarse, pero la voluntad del Eterno permite ese momento de adormecimiento para que el pueblo se despierte. Y es de pronto lo que estamos viendo ahora con el auge que tiene la Torah en ese, que el pueblo de Israel se está despertando en este momento, porque ahorita mucha gente está volviendo a sus raíces y es como entrar en sintonía de lo que usted hablaba. Entonces, pues, no sé, veo ese versículo y es muy reflejado hacia lo que yo viví y hacia lo que yo estoy viviendo. Que el Eterno está permitiendo que mi espíritu se despierte en este momento. sí, y Era pues precisamente, solamente eso. vale, muy bien, gracias. Y precisamente íbamos para allá, ¿no? Como para allá más la parte personal, coloqué como los ejemplos globales y ahora sí vamos como a los ejemplos personales para que usted lo piense ahí. Etapas suyas o mías o propias, ¿cierto? Del yo de adormecimiento. No podemos permitir que esas etapas duren mucho, o sea, tenemos que buscar rápido una solución. Sí hay, pero sí hay episodios y demás, pero
Por eso decía la de marcar una meta tanto física como material. Yo, por ejemplo, tengo en este momento una meta a corto, mediano plazo. Y yo sé que de aquí a esa meta van a pasar un sinfín de cosas que yo no controlo, no puedo controlar todo lo que pasa. Y también que ellos van a replantear los planes, pero y de pronto a la mitad del camino voy a decir, bueno, la meta hay que también replantearla, y es lo más probable, ¿sí? Pero bueno, tengo ahí algo medianamente por lo cual levantarse en la mañana, ¿no? Un propósito, yo qué sé. Y espiritualmente también, espiritualmente no podemos permitir que haya ese adormecimiento. Porque era precisamente lo que dice aquí nuestra hermana Milena, ¿no? Y lo que de pronto hablaba por ahí con alguien. Y es eso, ¿no? Cómo de pronto duramos mucho tiempo como en ese inconformismo, de pronto en la iglesia cristiana, y como que no sabíamos qué hacer, qué pensar o qué decir. Estábamos ahí como capturados, ¿no? Como adormecidos. Y uno decía, pero esto a mí no me gusta, esto a mí no me convence, como que por aquí no es la vaina, pero tampoco uno hacía nada para cambiarlo. ¿Sí? Es lo mismo que el que lee un versículo y no lo entiende y dice, pero yo ¿por qué no entiendo? Pues bueno, el por qué yo no sé, pero hay que buscar también una solución, ¿sí? Por lo menos tratar de entender, leer más. Pero entonces dice, no, yo no entiendo la Biblia, y usted ya la leyó, sí, la leí una vez, y eso bastará para entenderlo. No, pero yo no entendí la parashá. Bueno, ¿cuántas veces la leyó, la estudió? No, pues una, dos veces. Pues la otra semana hay que leerla 3, 4, 5, hasta que medianamente usted pueda entender algo. Sí, o sea, él también trata de buscar esa solución. Por eso yo le decía en alguna vez en una charla que tenemos que ser como pragmáticos, ¿no? O sea, viene una situación en nuestra vida, rápidamente hay que mirar qué soluciones hay. Si no hay ninguna solución, pues no hay ninguna solución. Pero hay que ser conscientes de que no hay ninguna solución. Es como cuando se enferma un familiar, pues se enferma el familiar, pues qué triste, qué doloroso, obviamente. ¿Qué soluciones hay? Pues si usted no es médico, no es farmacéuta, pues en su mano no hay mucho que hacer. O sea, hay que mirar, como en ese caso, yo, desde qué parte puedo aportar. No soy médico, no soy farmacéuta, no soy cirujano, no manejo ya las urgencias, no conozco nada de medicina. Pues yo creo que entonces me toca a mí como tratar de aportar desde otro campo, ¿cuál sería? Desde la parte espiritual, puede ser por lo menos una oración, por lo menos tratar de mantener el ánimo, ¿sí? Es lo que a mí me correspondería en esa situación. Cosa distinta si yo fuese médico, ¿sí? Por lo menos una solución médica podríamos tratar de dar, ¿no? Pero a veces los médicos tampoco tienen la solución, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, hay situaciones en nuestra vida donde hay que tratar de buscar la solución. A veces nos quedamos solamente con el problema y no miramos las posibles soluciones. Y hay soluciones que no nos gustan. Y uno sabe que esa es la solución. ¿Sí les ha pasado? Dice, esta es la solución al problema, pero a mí no me gusta esa solución. Pero era la solución, ¿sí? Y eso le pasa mucho a las personas que de pronto no conocen Torah. Entonces, yo creo firmemente que estamos en otro nivel, el Eterno lo permita. Pero a veces nos piden consejo esperando que nosotros le demos una solución que no es la solución, es lo que quiere escuchar la persona. ¿Sí o no? ¿Sí me van a entender? Y uno dice, ¿pero qué? Pero la solución es esto, o podríamos hacer esto, y la gente no quiere escuchar eso. Quiere escuchar lo que quiere escuchar. ¿Me hago entender? ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? Wendy. Es para Geraldine. ¿Cómo está? Listo, vamos a escuchar a Geraldine. Vamos a seguir con base a lo que mencionabas. Por ejemplo, hay una situación muy cercana de una compañera que la tía le dio cáncer. Sí. Entonces todo el mundo es como, no, se va a sanar, todo va a estar bien. Y yo le busco como soluciones y ya fue a paliativos y ya hizo tal cosa, el dolor va a ser así, tienen que buscarle si quiere perder el cabello en la peluca o si no explicarle. Entonces ella me decía, tú eres muy ruda con ese tema. Yo le decía, es que el dolor lo hace uno fuerte. Entonces las personas solo llenan como, a veces está mal, de que como todo va a estar bien, no se preocupe, pero a veces uno tiene que ser muy sincero y yo creo que la vida es así, o sea, el Eterno nos enseña que básicamente pues uno tiene que hacer las cosas con verdad. Entonces yo le decía, si quieres, yo puedo orar por ella, pero yo le abrí al Eterno que se haga su voluntad, porque uno no sabe lo que puede pasar mañana, pero pues yo lo tiene que acompañar. Entonces yo prefiero como ser muy sincera en ese tema y a veces como que las personas dicen como que es que tú eres muy ruda en el tema de la muerte. Que yo no es que sea ruda, yo solo digo que pues el Eterno nos permitió vivir y también nos va a permitir morir. Claro, así es. Y esas soluciones a veces a la gente no le gustan porque prefieren esos paños de agua tibia, ¿no? Entonces dice acá el texto, porque derramó sobre ustedes yo vaya espíritu de adormecimiento. Entonces cuando usted se sienta adormecido, espiritual o materialmente, hay que buscar una solución. Sí, porque la gente, por ejemplo, se quedan de su trabajo, del trabajo. No me gusta ese trabajo. Así todo el mundo, ¿no?
pero la solución es o renunciar, esa es una solución, o la otra es buscar trabajo, ¿sí? Pues si no hace ninguna de las dos, pues difícil que esa situación cambie. Y si no, es que yo no puedo renunciar, entonces esa es la solución. Si usted no puede renunciar, le toca hacerse la idea que Dios lo colocó o ahí temporalmente, no sé cuánto, 1 año, 2 años, 20 años, yo qué sé, pero lo colocó ahí temporalmente. No, yo no puedo atreverme a renunciar porque yo necesito el dinero. Entonces, ahí está la solución. Usted no puede renunciar. Está de buscar trabajo. No es que no sale trabajo. Entonces, pues ahí está la otra solución. No hay trabajo, no puede renunciar. Pues dile gracias al creador porque por lo menos hay trabajo, porque usted trabaja porque no hay trabajo. Usted me está dando como la solución, ¿sí? Pero la gente a veces espera el consejo tonto, ¿no? El sentimental, no, vamos a echar para adelante, vamos a pedirle a Dios que te bendiga. Y eso a la larga no aporta mucho, realmente. Si tú vas a decir algo, ¿alguien iba a decir algo ahí? Sí. Pues aportando eso, pienso, he escuchado y estoy de acuerdo con eso, que la vida es movimiento, ¿sí? Entonces, si uno no se mueve, y también estoy de acuerdo con lo que digo, bueno, porque uno se propone y se puede frustrar, pero si uno se queda quieto, es peor. Y el creador va a disponer lo que, o sea, yo creo que si algo inicia en la cabeza de uno, hay que llevarlo a la marcha, el creador lo irá Caminando. exacto. O sea, uno no se puede quedar quieto, porque estaría muerto. Es lo que pasa cuando cruzan el Mar Rojo, ¿no? Dice, pero ¿por qué paras? O sea, sigue caminando, de ahí para allá. Moisés no tenía ni idea qué iba a pasar, tenía el... O sea, a mí también me hubieran dicho, sigue caminando, y yo veo el mar ahí, yo digo, pero, o sea, caminar sobre el agua no lo vamos a hacer. Pero Dios le dijo, sigue caminando, o sea, no le dijo que ahí esperando aquí. Y ellos siguieron caminando y dice que el agua se abrió, ¿no? El mar allá, el Mar Rojo, más de los juncos. Entonces, hay que verlo también así, ¿no? Que esa puesta en movimiento a veces es necesaria y es ese paso que damos, ¿no? Pero usted se siente adormecido, volviendo nuevamente al tema de lo espiritual, hay que buscar una solución. Si usted no se siente cómodo en Shabbat, primero que todo, antes de, no, es que yo no me siento cómodo en Shabbat, antes de señalar a la gente, no, es que esa persona se viste así, es que me habla, es que no me saluda, es que sí me saluda, es que es que el que enseña, es que el que no viene, es que el que sí viene. Antes de todo eso, primero que todo hay que mirar cuál es mi problema, o sea, para mí, cuál es el mío, mi problema, ¿sí? ¿Por qué razón, por ejemplo, no le estoy cogiendo el ritmo al Shabbat? Tiene que haber una razón, suya. Deje de culpar a los demás. Sí, ¿por qué razón usted no está estudiando en la semana la Torah? Tiene que haber alguna razón, tiene pereza, tiene sueño, y a esa razón se le puede buscar una posible solución. Sí, de pronto usted no ha encontrado, yo creo que a mucha gente le pasa eso, no ha encontrado como la persona correcta para estudiar entre semana. Sí, no ha encontrado de pronto el video correcto, la escuela correcta, y eso es bueno, o sea, ahí es que buscar como la persona a la que usted le coja el hilo al momento de estudiar, porque no todos podemos estudiar, por ejemplo, pongámosle con Jabat, ¿sí? Con algunos de Jabat que son como muy, empiezan a hablar y hablan supremamente bajito. Por ejemplo, hay uno que se llama David, ¿cómo es? Aaron David Stringer, y él habla muy bajito en los videos. Sí, toca a uno prácticamente escucharlo con las manos así, con los auriculares, y en cierto punto como que a uno le da también pereza porque habla muy suave y en la paracha de hoy vamos a ver. Y eso lo encontramos en el Talmud, en el Tratado, y uno empieza como a cabecear. Si a usted no le sirve eso, pues busque otro. Sí, para eso hay un montón de escuelas y personas con las cuales estudiar. Pero hay otros que les gusta, por ejemplo, el ritmo de, que estamos diciendo esta mañana, ¿no? Jonathan de Galet, que él se ríe y pone un fondo así, que eso es un croma, o sea, es una pantalla verde, y se le ponen unos fondos ahí supremamente llamativos, unas flores, una vaina de colores. Entonces se ve como si estuviera flotando y eso de fondo, ¿no? De pronto a usted le gusta eso, ¿sí me entiende? Como ese tipo ese tipo de enseñanza, ¿no? Y la persona se ríe, está como activa y es gracioso y a la vez no es gracioso, entonces como no es gracioso, uno también le da risa, sí. Y hay otro que dirán, ¿a qué pereza estudiar así? Yo prefiero otra persona, no sé, un poco más, sin tanto fondo, sí, sin tanta cosa, que esté más enfocada en el mensaje, no tanto como en la felicidad, porque está sentado mucho en la felicidad. Sí, hay que buscar, no sé qué con brazos cruzados, hay que buscar cuál es el enfoque que usted le puede dar a su estudio de la Torá. Lo mismo en Shabbat, si a usted no le funciona, si a usted le da, por ejemplo, pereza, venirse al mediodía, porque se come todos los trancones de Bogotá, pues hay que buscar una solución a eso. No sé, una puede ser una semana que esta mañana vinieron en bicicleta. Yo no, pues tampoco le digo que todos vengan en bicicleta porque ustedes dirán a qué pereza bicicleta. Yo prefiero venirme mejor, más temprano, dirá alguien, ¿sí o no? Y otra persona, no, yo prefiero de pronto a tomarlo virtual a ver qué pasa. Lo tomo virtual y le dio sueño. No, yo prefiero entonces el trancón. Prefiero el trancón que por lo menos estoy bravo ahí de mal genio en el trancón. ¿Sí? Hay que buscar, no sé qué quieto, hay que buscar a ver qué pasa. ¿Sí?
De pronto usted dice, no, es que en Chabad me da un sueño terrible, y de pronto usted se hace, digamos, donde está Claudia Pulido, que es un poquito atrás. Sí, entonces, yo diría, si yo, por ejemplo, si yo me hiciese donde estaba Claudia Pulido, a mí, no a Claudia Pulido, a mí me daría mucho sueño, a mí. Sí, porque es un lugar ahí como acogedor. Ella yo nunca la he visto dormirse. Sí, hay casi como frío. Sí, nunca la he visto dormirse. No. Y casi como frío, ¿cierto? Y que es como medio oscurito esa esquina. A mí me daría sueño. A ver, si yo fuera, por ejemplo, no la persona que enseña, sino una persona que estaba asistiendo, yo me haría aquí, sí, en la primera fila. Me haría acá. Y más además que eso, pues a mí me gusta mucho participar. Si no estuviese aquí enseñando, participar, pues o sea, se ve más acá, ¿sí? Y también que tengo aquí como también la presión del profesor, de la persona que enseña, ¿no? Es diferente que se hace aquí que se hace de atrás. Sí, entonces, ¿me hago entender eso? Entonces hay que buscar también la solución, ¿no? Que a usted no le gusta, por ejemplo, prueben, ¿no? Cambiar de silla. Eso a veces funciona mucho. Que uno ya tiene como unas sillas escrituradas. No trate de cambiar de silla, a ver qué pasa. De repente usted dice, oiga, sí, aquí es como más chévere, ¿no? Pero usted nunca la ha probado. Sí, llevan viniendo 10 años a Teruel y la misma silla ya está escriturada. Ya le pertenece por ley. Más de dos, sí, más de dos, no se pueden tocar. Claro. Alguien me preguntó una vez, no sé a quién, creo que ustedes estaban, que vino una persona y me preguntó, creo que ustedes estaban, que dice, ¿puede hacer aquí al lado mío? Pues hágale, ¿acaso que sí, aquí en esta silla que yo coloco las hojas y eso? Pues, ¿qué problema hay? Si uno quiere seguir al lado, pues haga seguir al lado. Sí. No, sí. Y se de pronto no, que se siente cansado allá, pues pase de otra silla, eso no pasa nada. Pero hay que buscar también como la solución para no decaerse. En lo físico, ¿sí me entiende? En lo espiritual, yo también en su casa, si a usted no le funciona orar acostado, pues ore parado. Si a usted no le funciona orar con la luz apagada, pues ore con la luz prendida. Si no le funciona prendida, pues ore con la luz apagada. Tiene que usted buscar hasta que usted le encuentre la vuelta de hoja. ¿Sí? Es como cocinar. Usted no puede cocinar igual a su mamá. Es humanamente imposible. No se puede. ¿Sí? Le toca a usted desarrollar su propia técnica. Y ustedes saben que yo colocaba ese ejemplo la vez anterior, que cocinar con la mamá aquí al lado, ¿sí o no? Y mi mamá que estuvo aquí pues hace unos meses y eso. Entonces pues a mí me gusta mucho cocinar, esa es la verdad, mi esposa puede dar fe de eso. Y entonces yo cojo el tomate así, así no se coge el tomate. Pero si yo llevo cocinando así un montón de tiempo. Sí, no, es el cuchillo así, pero es que yo soy zurdo, para empezar, ¿sí? Dice, no, es que la licuadora tengo que dejarla así. No, no me sirve que yo soy zurdo, no se puede. Sí, entonces, es eso que usted puede encontrar como su mismo camino, ¿correcto? Hasta por ejemplo para hacer los mandados. Y tiene que encontrar su propio camino. ¿Sí me entiende? Lo importante es que usted lo haga y lo haga bien. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si a usted no le funciona leerse toda la parasha en la semana, pues no la lea toda. Coja un pedacito. Yo qué sé. Lo que usted más le llame. La aliyá o sí, o usted mismo mira qué tema y meta en ese tema y ahí le hace. Entonces se pone a leerse todos los tratados del Talmud de la parasha. Eso son unas cosas más biblias, así que eso no lo lee nadie, hermano. ¿Me hago entender? O usted se mete, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en internet, estudio de la parasha re, por ejemplo. Hay unos que duran 1 minuto. Y bueno, pues de pronto se le sirve ese. Y hay otros que duran 2 horas y media. Se han visto esos videos larguísimos de la parasha y empieza la persona, ¿cierto? Y por ahí con baja calidad de audio de video. O sea, muy pixelado, yo qué sé. ¿Sí o no? Y empieza la persona parasha re, ¿sí? Y enseña tal sabio y uno ya empezó perdido. ¿Sabe? ¿Cuál sabio? ¿En qué libro? Sí, y 2 horas de ese ritmo. De pronto hay uno que le sirva, de pronto otro no. Pero miren lo que dice el texto para cerrar. El Eterno derramó sobre ustedes espíritu de adormecimiento y él cerró sus ojos a los profetas. O sea que cuando no hay revelación, es también el creador que coloca su mano ahí. ¿Sí? Yo estoy seguro que los grandes eventos y momentos del mundo y de su vida, Dios se lo ha revelado a alguien o a usted directamente. Sí, en las comunidades yo estoy seguro que Dios le ha revelado. Yo siempre lo he dicho y lo decía mucho en transmisión, cuando lo hacíamos virtual, estoy seguro que Dios a alguien, a cualquiera de ustedes les pudo haber revelado lo de la pandemia y la cuarentena. En algún sueño, en alguna visión, en algún momento tuvo que alguien mostrado eso. ¿Sí? Y de pronto el mensaje quedó cortado y no supimos de pronto cómo afrontarlo. ¿Correcto? Seguimos. Y él cerró sus ojos a los profetas y tus cabecillas, o sea, la gente que guiaba al pueblo también quedó como a la deriva, y a los videntes él veló, o sea, los que tenían visiones, él les colocó un velo para que no vieran. Y eso nos puede pasar a nosotros también. No nos descaigamos, hay que seguir viniendo al Shabbat, hay que seguir estudiando. Sí, yo sé que todos tenemos dificultades, problemas físicos, emocionales, espirituales, todos de cierta manera tenemos algún tipo de trauma, ¿sí?
Todos. Amigos que han estudiado psicología saben que es así. Todos los seres humanos tenemos algún leve trauma o algunos otros un trauma más acelerado, pero todos tenemos algún tipo de sufrimiento. Todos luchamos con cosas que no le queremos contar a nadie y eso está perfecto, no se lo cuente a nadie. Pero ese trauma, ese problema no se va a quitar dejando de venir a chaval, dejando de estudiar, no se va a quitar dejando de orar, al contrario, se va a poner peor, porque Dios lo va a apretar por ahí para que usted vuelva aquí a orar, a estudiar, a buscar. ¿Me hago entender hasta ahí? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Creador, vamos a orar también por la salud de nuestra hermana Alicia, que también en la semana había estado un poco de caída de salud. Vamos a pedirle al Creador que la fortalezca en todos los ámbitos, también aquel que esté pasando un momento complicado de salud, de emoción. Sí, los seres humanos somos muy complejos porque tenemos muchas áreas, las emociones, los sentimientos, lo físico, ¿cierto? Que el día que nos sentimos bien físicamente, ese día estamos tristes. Y eso es válido, o sea, no está mal. ¿Por qué va a estar mal sentirse triste? Lo malo es como no quererlo afrontar. Sí, afrontar no es contar a su líder, a lo que sea, no es eso. Afrontar es que usted trate de encontrar una posible solución. ¿Cuál es la posible solución? Sí, es como en un partido de fútbol, sí. Si van perdiendo 5-0 y pierden todos los partidos 5-0, pues hay que mirar cuál es la solución. Cambiamos el arquero, lo ponemos de pronto delantero, de pronto el que tapa no es el arquero, sino el más que está jugando en el medio campo. Hay que buscar una solución, una estrategia, ¿sí? Vamos a ver. Padre, te alabamos y santificamos tu nombre por encima de todo y todos nosotros te damos la gloria en esta mañana. Tú eres el único y verdadero Dios, quien ha colocado a Yeshua como Mashiach y como intermediario entre nosotros y tú. Gracias te damos, Padre eterno, exalta tu palabra en nuestro corazón y tráenos conocimiento de tu escritura. Te pedimos que nos llenes de tu presencia, Padre eterno, y que nos guardes. Ayúdanos a afrontar aquellas situaciones que de pronto hemos ocultado, incluso de nosotros mismos, a las cuales les hemos echado tierra y hemos pensado que dejándolas ahí en la nevera no se van a podrir. Ayúdanos a sacar todo eso de la nevera, del desván, del baúl de nuestra mente, de nuestro ser. Ayúdanos a sacar todo eso, a desempolvar todo aquello que de pronto hemos colocado en el olvido, pero que tú y yo sabemos, Padre eterno, que necesitamos cambiar, tocar, transformar, por lo menos ver, ser conscientes de que eso esté ahí. Gracias, Padre, porque tú nos has constituido a nosotros como hijos tuyos y hemos sido llamados a la Torá para que tú nos muestres a través de ella cuáles son esas áreas que necesitamos corregir. Sabemos que todo sufrimiento humano es porque necesitamos un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar. Porque ser, Padre eterno, airado, porque tener, Padre eterno, maledicencia, mal genio y demás, no es normal, Padre eterno. No es normal. Lo sabemos. Giramos nuestro rostro a ti y te pedimos perdón porque hemos justificado nuestros malos comportamientos en nuestros padres, en nuestra crianza. Perdónanos, Padre, porque hemos culpado a otros de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones. Hemos culpado, Padre eterno, al amigo, al vecino, a la esposa, al esposo. Hemos dicho al esposo que tú me diste, la esposa que tú me diste, y no nos hemos mirado primeramente a nosotros. ¿En dónde estás, Adán? Dijiste tú. Y hoy, esta mañana, nos dice, ¿en dónde estás? Con cada uno de nuestros nombres. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Gracias, Padre, porque así como entendemos que todo lo que consumimos, todo lo que comemos, tiene una influencia en nuestro cuerpo físico, también todo lo que nosotros colocamos en nuestro corazón y en nuestra mente, tiene una influencia en nuestro ser, en nuestro espíritu. Te alabamos, exaltamos tu nombre y te pedimos que nos guardes en esta mañana. Gracias, Padre eterno, ahora y siempre. Amén. Amigos, los espero en la clase de taller de hebreo. Recuerden que tenemos la sede acá también si quieren ayudar a Centro de Estudios Hebreos Teruá. Y esta tarde, antes de que termine la clase de taller de hebreo, o más bien al iniciar, bueno, ahí miramos cómo estamos de gente, hablamos un poquito del cronograma, que ya lo traigo aquí un poquito más detallado, para que nos quede claro como qué charlas nos quedan, qué espacios quedan por ahí pendientes para otras enseñanzas, y cómo empieza la preparación para nuestro año nuevo, que es un día lunes al atardecer, ¿cierto? Es un lunes 8, lunes 9. No, creo que el lunes 8 de abril, ¿cierto? También que podamos, ojalá el Eterno lo permita, y el Creador lo permita, podamos establecer una fecha tentativa, ojalá real, para poder hacer la Tevilá, ¿sí? Ojalá que fuese en la última semana del mes de marzo. Ya confirmé bien con nuestro amigo que está, nuestro hermano que está en la ciudad de, se me va a decir, creo que es Melgar, no me acuerdo si es Melgar o Girardot, alguna de las dos, Melgar o Girardot, donde él tiene un lugar donde podemos llegar a hacer la Tevilá de una manera un poco más privada. Sería en pileta, no en río.
Hay que mirar qué otras opciones hay, no es la única opción, hay que mirar de pronto qué otras opciones hay, bueno, etcétera, para que miremos de pronto dónde la hacemos, pero sí sería bueno hacerla antes del inicio del año, ¿correcto? La idea, así como a grandes rasgos, sería como alquilar algún tipo de transporte y movilizarnos a ese lugar. ¿De qué otra manera nos vamos? ¿No? Pues caminando no creo. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso hoy en la tarde, a ver de pronto qué opciones hay y qué podemos llegar de pronto a hacer para la Tevila. ¿Listo? Pero hay que hacerla, hay que hacerla. Lo que pasa, hermano, es que el lugar donde íbamos lo vendieron, ¿sí? Y ahora es una especie como de bar cantina, ¿sí? Donde Nelson me contó porque él fue hace como un mes. Entonces me contó que el lugar donde íbamos ya no se puede ir porque ya los señores que estaban ahí vendieron eso y ahora es como una especie de cantina, bar, ¿sí? Entonces ya no lo alquilan, ¿vale? Entonces nos tocaría irnos hasta allá y arriesgarnos a irnos de pronto por el río. Es complicado porque de pronto vamos con niños y mi esposa con el bebé, pues no me atrevería, vámonos por el borde del río, es muy peligroso. Entonces hay que ir como a un lugar que vayamos a la fija y seguro. De todas maneras, yo trataría como de ir antes, echarme la viajada antes a ver como el lugar de pronto que nuestro hermano dice, como tampoco llevarlos a la guerra y a la ciega, ¿no? Sería ahí yo ir un fin de semana y mirar a ver cómo está la cuestión por allá. Pero si alguien conoce algún otro lugar y si hay otros lugares, otras opciones, claro, lo podemos hacer también, ¿vale? Incluso podemos mirar si de pronto hay un municipio que se llama Pandi, que no es muy lejos de acá, allá también hay un río grandísimo y es de libre acceso. Habría que mirar cómo está, porque con ese verano los ríos también deben estar pues en piedras, ¿no? Entonces, pues también yo llevarlos a Pandi para que vean piedras, mejor las vemos aquí, ¿sí? Entonces ahí miramos, ¿vale? Igual está un poquito lejos, pero desde que podamos decir quiénes vamos a seguridad y nos pongamos una fecha para pagar el transporte a Melgar y a Pandi no debe variar mucho, el precio, ¿sí? El precio no debe variar mucho. Entonces yo contrataría, llamaría a alguien que tenga unos contactos ahí para alquilar un bus, un autobús, una van, dependiendo de para que pongamos una fecha, vamos a pagar en esta fecha y ya el lugar pues varía, pues ahí miramos qué opciones hay, ¿vale? Hoy hablamos en la tarde un poquito de eso. Amigos y amigas, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Shabbat Shalom y nos vemos ahorita en la tarde en 1:45 la oración, a las 2 empezamos el taller de hebreo. Vengan que ya está todo impreso acá, ¿vale? Shalom a todos. Buenas tardes. Gracias. Shalom. Gracias. Shalom, que estén muy bien. Shalom, shalom.